Bienvenidos de nuevo a Educación Sur, tu podcast educativo, con Rafa Redondo y José María Carbonell. Bueno, pues por fin, estamos aquí de nuevo, ¿no? Muy buenas, ¿qué tal? De nuevo aquí en Educación Sur. Tercera temporada, os recordamos quiénes somos, aquí el director y mi primo F Estudio. Rafa Redondo. Rafa Redondo, y nada, pues hemos empezado esta temporada que nosotros llamamos temporada, lo que más o menos nos da la gana. Exactamente, puede ser 2, 3, un capítulo o incluso ninguno. O incluso ninguno, con lo cual, pues... ¿Llamáis temporada porque el último del anterior es el mejor o...? Bueno, pues yo creo que el verano... Nos lo inventamos, ¿no? Sí, lo inventamos y el verano es largo. Ahora vamos a decir que es por el verano. Por el verano, tercera temporada. Esa tercera voz en discordia que viene con nosotros hoy, lo vamos a dejar ahí, en stand-by, porque... Hemos dicho, no hables hasta que te presentemos, pero bueno, tampoco tenemos que ser estrictos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, primero recordaros, si es la primera vez que nos oís, que hemos hecho un poco de todo en este podcast. Hemos creado colegios imaginarios perfectos. Sí, ¿qué más hemos Hemos hecho? tenido invitados. Exactamente, Hablamos de leyes no escritas. Exactamente, hemos puesto... No se va a callar, audio ¿eh? de gente. El tercero en discordia no va a esperar a que se le presente. No, tengo que opinar. Sí, hemos dicho muchas cosas. Pero antes lo primero que tenemos fue la musiquita, ¿no? Que tenemos hasta un muchacho que nos graba los audios y todo, y después nos sale y se nos queja. Así que, dentro musiquita. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos. El programa de hoy. Vamos a lo que vamos. Lo hemos titulado Un día cualquiera, pero lo que ha pasado es lo siguiente. Voy a intentar resumirlo, ¿no, Rafa? Inténtalo. Vamos a ver. Tenemos pocos fans, pero de calidad. Exactamente. ¿Vale? Entonces, nos han contactado pues un amigo que además es periodista y nos ha enviado, hemos tenido suerte que nos ha enviado un borrador de una ley potentísima que va a salir, creemos, se va a aprobar pues a finales de noviembre, va a salir a la luz. Y ahora vamos a hablaros de ella, pero antes no queremos saltarnos los 3 mails que hemos recibido en nuestra... Ni 1 ni 2 ni 4, sino 3. 3 mails, que alguno dirá, tío, 3 mails y lo cuentas, tío, Sí, me claro. ¿sabes? Pero claro, haz tú un podcast de educación. Y ¿vale? que te manden 3 mails. Que hable de educación para maestros, haz un podcast y sin ser nadie, porque no somos nadie. No, pero yo sí, pero por ejemplo, José no es nadie. ¿Sí? ¿Quién eres tú en el mundo educativo? Yo, coño, de estudio de un centro de 200 alumnos. Pues nosotros estamos muy orgullosos de nuestros 3 mails, así que os lo vamos a resumir durante el verano, son de la segunda temporada. Eso. Vale, bueno, pues los mails, tenemos un mail de Tony, un docente magnífico y estupendo, que nos ha sugerido un tema, que hablemos de los libros de texto. Y me parece brutal la idea. Así, de si son o no son convenientes estos debates de libros de texto en clase, sí ¿O no? no. Hay que ser radical. No hay que quiero, ser- no hay que ser quiero. radical, hay que ser templado. Hippie. De todo eso y de mucho más hablaremos en el siguiente, que ¿vale? nos propone- Que de hecho vamos a traer a Tony, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Sí, porque además nos va a apuntar algunas ideas magníficas. Sí. Y luego tenemos otro mail de Ruth de Granada, que no tenemos datos de ella y simplemente nos da la enhorabuena por el programa. Así que muchas gracias, Ruth, desde aquí, desde Sevilla. Y luego Macarena, ex jefa de estudios, ¿De nuestro cole? de nuestro cole y demás colegios, pues nos dice que para cuándo hacemos un directo con público. Y digo, bueno, pues... Ostras. Ostras, y si después no aparece nadie, Qué buena idea. no es directo, ¿no? Queda grabado Bueno, y se cuelga, ¿no? Nosotros, con que vengan 3. Podemos decir que esto es un directo y no ha aparecido nadie, ¿no? Y lo hemos colgado. Bueno, lo que quiere decir es con gente. Bien. Con público, ¿vale? Pues nada, en cuanto que podamos. Muy bien, pues dicho esto, volvemos al tema que nos ha reunido aquí hoy, que es que hay una nueva ley que es tan... ¿Cómo podemos decir? Bueno, hay un borrador de ley, que a nosotros nos llega un borrador, que confiamos o sea, parece ser que sí que iba en serio, que es una cosa que va a salir en... Pero podríamos hacer el directo que, perdonad, podemos hacer directo en plan broncano, ¿no? Y las 3 preguntas que hace siempre podrían ser: ¿cuántos proyectos lleva este curso? O cosas así, A ¿no? los maestros, sí. O algo así, ¿no? Y seguro que muchos dirían incontables. Ahora que me lo dicen, incontables. Pues este que está interrumpiendo constantemente es David Fenoy, ¿vale? Lo hemos traído. Vino al programa de Leyes No Escritas
y queríamos, porque vamos a hacer un pequeño experimento, le vamos a explicar a él la ley y él está en representación de todos los maestros de nuestra querida tierra Andasulía. Exactamente. O sea, ¿Vale? en cierto modo es un directo. En cierto modo es un directo, exactamente, sería... Lo que pasa es que hay más Macarena, gente lo hemos hecho por ti, ¿no? Bien, entonces, le vamos a ir diciendo, porque la nueva ley, que supongo, no sé si algunos habréis enterado, seguro que los que están más metidos en el mundo de la política y tal, están diciendo, ¡buah, la nueva ley! Directivo y demás, Sí. No nos referimos a la del 15 de enero, nos referimos a una ley que va a suponer una reforma integral del sistema educativo y va a ser un golpe en la mesa tan grande como el que hizo la LOCSE. Ojo al dato, ¿eh? Porque una cosa aproximada, sí. os vamos a contar, por fin tenemos lo que denominaban como el pacto educativo, por fin se han sentado todos los partidos políticos a la vez, han hecho una especie de técnica de cónclave, según nos ha dicho este periodista, se han metido en verano en unas instalaciones, dice que han sido alrededor de entre 30 o por ahí profesionales, de los que, ojo, hay maestros, ¿vale? Hay maestros, sí. Ley estatal a nivel nacional, y va a suponer una revolución que va a exigir incluso grandes cambios económicos. Bueno, vamos de lleno a lo que... a meternos, ¿no? Vamos al lío. Empezamos. Preámbulo, David, ahora sí, estás autorizado para hablar, sorprenderte de cada una de las cosas que decimos. Ten en cuenta que la ley que tenemos este año en Andalucía, perdona, ya sabemos que va a ser solamente para un año, con lo cual eso en realidad es un pequeño indicativo de que podemos estar haciendo algo que puede ser un cambio gordo en educación, ¿no? Sí, porque si no eres docente o han sacado una ley que solo dura un año. O sea, quiero decir Aquí en Andalucía, una orden para un año. Una orden para un año. Que para nosotros ya es un aleo gordo, pero a mí me da por pensar en los pobres opositores, ¿eh? Sí. Imaginaros. Bueno, creo que los opositores tienen que estudiar la anterior, creo. Esta ni Bueno, siquiera es de la Sí, oposición. creo que no, porque... Bueno, había una razón entre cuando se publican las oposiciones y no sé qué. Hay que preguntar a los opositores. Nosotros, gracias a Dios. Podemos dedicarnos a hacer podcast. Exactamente, nosotros estamos muy implicados en la difusión, ¿vale? Así que, joven opositor, que nos estás escuchando, lo sentimos por ti. ánimo. Bien, pues venga, vamos al preámbulo de esta nueva ley, ¿vale? En el preámbulo de esta nueva ley yo quiero empezar por decir un párrafo, voy a leerlo textualmente de la nueva ley, donde yo entiendo una disculpa ya a los docentes. A ver qué os sugiere a vosotros este párrafo. Dice: definiciones redundantes en nuevas leyes, el uso de sinónimos pedagógicos para justificar la elaboración de nuevos textos legales o acentuar debates educativos irrelevantes para la práctica docente diaria, pero con rédito político, o la búsqueda de la polarización social a través de diferentes normativas educativas pasarán a ser, en definitiva, elementos del pasado. Eso está en el preámbulo. Yo creo que es una disculpa a los profes, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, entiendo que no una disculpa a los profes, no, una disculpa a la sociedad. A la sociedad, ¿no? Llevamos en 10 años sin 5 leyes educativas y aquí nadie se pone de acuerdo. Y parece ser que aquí, bueno, le van a dar cierta... Entonces, nos están diciendo que esta ya va a ser la definitiva. Se llama... Pues voy a hacer un poco de Nostradamus y pienso que la oposición que vote que no a esta ley No va a decir... no puede, porque han participado. Teóricamente hemos de para todos los partidos. Todos. Es la ley del pacto educativo. Vale, pues ya te digo yo que alguno habrá que diga: no te preocupes, cuando entremos en el David, poder lo tiraremos para atrás. Nos parece estupendo porque estás ejerciendo en representación de todos los maestros la Sí, voz, sí, ¿no? sí. Bueno, vamos a seguir porque esto va a ir calentando a medida que avancemos, creo, ¿no? Muy bien. Yo te voy a decir una cosa, este párrafo, que repito, esto es un borrador, yo dudo mucho que lo vayan a poner. Ojalá que sí. Porque significa mucho, tío. Hombre, ¿Sabes lo que te digo? La búsqueda de la polarización social a través de las diferentes normativas educativas. Que ¿La búsqueda de qué? De la polarización social. Reírse de las discapacidades no está bonito. Eso es un hecho. La búsqueda de la polarización social a través de las diferentes normativas educativas, que es lo que ha pasado todo este tiempo. Claro, o sea, sale un partido, pues yo quiero dejar mi huella. Voy a hablar de lo que a mí me interesa, que no tiene nada que ver con lo que se hace en la clase, pero voy a hablar de esos temas que todo el mundo sabemos, que si ciudadanía, que si no sé cuánto, que si... Y luego en los colegios le das un libro de ciudadanía a una persona conservadora, lo lee y dice, pues esto no está tan mal. Y al final no cambia nada, pero que en la tele sale, en fin, lo que viene siendo buscar la polarización social. Muy bien. Polarización, he dicho. Sí. Bueno, pues entonces, nos saltamos ya del preámbulo donde decimos ese párrafo que ya nos dice bastante y vamos a... El capítulo 1, elementos del currículo, el artículo 2, elementos transversales. Pues fijaros, los elementos transversales desaparecen, ¿eh? O sea, sabéis que son aquellos temas que nosotros vamos entremetiendo, ¿no? Sí, exactamente. Eso tenía otro nombre, ¿cómo era? Se llama eso antes.
transversal. Entonces, que tú ibas metiendo en los temas, pero no tenían una entidad propia. Pues ahora, atención, medio ambiente, medios de comunicación, energía, derechos y deberes del ciudadano, la Constitución adaptada por edades o política, forma parte de los contenidos y se van a evaluar. Chicos y chicas, estarán en el libro de sociales y en el libro de conocimiento del medio cuando se tercie. O en la programación, porque si no se usa libro. Ahora, vamos a entrar en la programación y vamos a entrar porque también toca y hay cambios importantes en la programación. De momento los elementos transversales, es decir, si he dicho algún tema que no preocupe a la sociedad, que me lo digan. Pero yo creo que el que eso no se estudie en los coles ha tardado mucho en entrar. Y no se esté metido dentro de los contenidos específicos de las áreas, ¿no? Que se tenga que trabajar, ¿no? ¿Qué pasa con metodología, Rafa? Y las orientaciones metodológicas. Del tema de metodología... Artículo 4, ¿eh? Estamos ya. Exactamente, que no pone ni orientaciones, ni recomendaciones metodológicas, pone metodología. O sea que la metodología que se explicita aquí, además que es bastante parecida a lo que venía diciendo las leyes anteriores, por lo menos en Andalucía, ya no son recomendaciones, es la metodología que se tendrá que utilizar en las aulas. Hay un párrafo que se refiere a que todas esas metodologías, ¿no? Esas técnicas metodológicas tienen que estar demostradas científicamente, es decir, tienen que tener un bagaje y tienen que estar demostrados que son útiles en el aula. Se evita las modas, ¿vale? Se quiere evitar que si ahora una cosa sale y se pone de moda, pues claro, pero dice, la metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador, participativo, esto es muy parecido a lo de ley, interdisciplinar, partirá de los intereses del alumnado, favorecer el trabajo individual, bla, 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 pero no es una recomendación, es una obligación. Al final dice, por ejemplo, el punto 4 dice, la participación de las familias en el proceso de aprendizaje se estimará como elemento imprescindible dentro del marco metodológico en los centros. Luego, cuando dice autonomía, dice el cómo y el hasta cuándo. Oye, el centro tiene, pero la familia va a participar. Tiene que participar. Entonces, son cosas que también estructura de aprendizaje cooperativo. Bueno, muchas cosas que ya estaban en la ley, pero que ahora no son orientaciones compis y compas. Será obligatorio, digamos. O entre comillas, por lo menos así lo estamos entendiendo nosotros. Exactamente. Quitando la palabra orientaciones o recomendaciones metodológicas, lo cual a nosotros nos gusta. Siempre que esté científicamente demostrado. Exactamente. Seguimos porque esto va a ir, la temperatura va a ir aumentando a medida que vamos avanzando en la ley. David de momento no está opinando mucho porque... Bueno, sí. No tiene nada que decir. Hombre, si no me la he leído. Claro, es que queríamos que el oyente tenía aquí... O sea, que ya ustedes, que el que va corriendo ahora mismo en el coche, tenga su representación aquí a través de David, ¿vale? Como él no se la ha leído, ustedes tampoco, pero seguimos. Vale, dice organización curricular y oferta educativa. Atención, porque aquí viene la madre del cordero, ¿eh? Ojo a lo que voy a decir. La etapa de educación primaria estructurará 8 niveles en 4 ciclos. Séptimo y octavo vuelven al cole. Y infantil en un plazo entre 5 y 7 años a centros de infantil. Con lo cual volvemos a la primaria. Volvemos a la primaria que teníamos los que somos de EGB y BUP. Sí, pone que se implantará en principio en 5 años. Yo dudo que sea en 5 años porque es mucho follón. No me acuerdo cuando era la LOCSE, que eso fue un lío, cambiar séptimo octavo, llevarlo al instituto, profesorado y demás, llevará más, pero aparentemente volvemos a yo creo que, como bien dice, la vuelta de séptimo y octavo es algo que mucho profesorado ha estado pidiendo y nosotros creo que los tres estamos en esa onda. Pero lo de infantil, no es que no esté de acuerdo, sino que a nivel de infraestructura me parece complicado. Porque, no sé qué es lo que tienen pensado, la verdad. Claro, ¿qué haces? En las escuelas, digamos, en las guarderías de ahora, o en las escuelas infantiles de ahora, que son todas de ámbito prácticamente privado, van a ser lo más grande para que quepan ahí. Es que, ¿dónde van a meter esos niños? ¿Van a partir los colegios y unos van a ser...? Complicado, pero la idea, ¿cómo la valoramos? Yo creo que muy bien. Sí, a mí me parece positivo. ¿Creéis que la gente estaba esperando este cambio? No, el infantil puede levantar ampollas, creo yo, ¿eh? El infantil, además, a mí la verdad es que me importa bastante menos. Pero que séptimo y octavo vuelvan a los colegios... Séptimo y octavo es un éxito asegurado. Porque no solamente somos los maestros, yo con todos los profesores de instituto que hablo están totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con el programa de tránsito? Que desaparece el programa de tránsito. Es que el programa de tránsito es como le decía Pedro, nuestro amigo inspector, es innecesario. Si tienes que hacer un programa de tránsito, implica un fracaso del sistema, porque teóricamente no tendrías que hacerlo. Tenemos todo un sistema educativo que en sí mismo son tránsito, ¿no? Quiere decir esto, que nosotros tenemos que hacer un montón de reuniones con, por ejemplo, vamos a tratar el tránsito de primaria a secundaria, que es, digamos, el que yo creo que más es el gordo, el tránsito gordo. Exactamente. Pues ahí hay que hacer muchísimas actuaciones entre instituto y primaria
Porque los niños se pegan un batacazo. Claro, para en el intentar instituto. adaptarle a los chiquillos que no lleguen y se estrellen muchísimo. Que yo me pregunto si los políticos tienen hijos Y no les pasa. y no les pasa. Porque no sé, a los que tenemos hijos en edad de instituto nos pasa. Que de repente un niño está en un cole, tiene un sistema y hay ellos sí con 11, 12 años, que son niños y niñas, y de repente se van a un instituto donde el sistema es totalmente distinto. Tanto es así que nos vemos obligados, tanto profesores como maestros, a tener que hacer reuniones y un plan de tránsito para que los chiquillos no se estrellen. En fin, Bueno, eso desaparecerá. Pensando y dándole un poco vuelta, porque está claro que debemos centrarnos en los niños y las niñas, pero a nivel de personal, es decir, ¿qué haces con el profesorado? Digamos que en secundaria van a sobrar muchos profesores y que en primaria van a faltar maestros. Así, son cosas que se me vienen así Bueno, a la mente porque como me las estás contando así por encima. Pues pasará una cosa, entiendo yo, vamos, te digo yo. Igual que pasó cuando cambiaron al contrario. Pero al revés, ¿no? Ahora profesores de secundaria que pues, si quieren, pues pasarán al séptimo y octavo y serán solamente del séptimo y octavo. Y nos tendrán que decir a la cara, la culpa de que los niños vienen de la base de que no, nos tendrán que decir ahora... Pelea. En cualquier caso, el cambio creo que va a ser bastante positivo. aceptable. Bien, y seguimos. Ese en concreto sí, otros ya no sé. Pero Ahora viene, sí. vamos a subir un escalón más en la... No sé si esto es conflictivo o no, pero ya a partir de ahora todo lo que vamos a decir es la temperatura va a ir subiendo, ¿eh? O sea, esto no va a menos, esto va a más. ¿Más que esto? No. ¿Más que el séptimo y octavo? Estamos en la puerta del edificio, David, a punto de atravesar la puerta. Me tenéis en ascuas. Bueno. Y pensaba que estaba a punto de no venir. Pero el dinero al final no. Sí, al final bocadillo de shopping me ha hecho venir. Te puede. Bien, tenemos ahora en el artículo número 7, organización curricular de la etapa de educación primaria, donde estamos yo me diciendo lo mal, tío. Yo siempre soy hablando de esto de ambas, both, vale. como diría en inglés, both. Me decían el chivite magisterio. Tenemos las áreas. ¿Qué pasa? Con las áreas, no mencionéis nombre. Que se me viene a la mente una anécdota del Chivite chivite. es un apellido súper amplio. Bien. Además había 4 en el departamento de lengua, con lo cual no sabemos quién tenía. Todos eran familia. Bien. No. O sea, mal Sí, pensado. había dos. No, por favor. No. ¿Eran familia los profesores de la universidad? Venga, David, por favor. No. Además, de eso hace muchísimo. Jamás ha pasado algo parecido. Además, nosotros somos ya muy viejos, eso ha cambiado. Ahora todo es transparente. Bien, pues las áreas. ¿Qué ha pasado con las áreas? Bueno, es que también ahora creo que vamos a dejar descolocado aquí al que viene en representación del mundo magisterio. Fijaos, se mantienen los contenidos en las áreas tradicionales que se vuelven a llamar asignaturas. Y esto de que se vuelva a llamar asignaturas podemos desarrollarlo más porque volvemos a tener temas, volvemos a tener contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales. Se elimina estándares, se elimina competencias, se elimina todo ese vocabulario que ha ido, indicadores, todo eso que ha ido avanzando y volvemos a los contenidos, pero con sus 3 vertientes. Y fijaos, podría parecer que estamos dando un paso atrás, porque cuando hay profesores o docentes, ¿no? O maestras o quien sea, que dice, vamos a los contenidos, estamos dando paso para atrás, vamos a lo conservador, ¡el demonio! Ha llegado a la educación. Pero, fijaos, se mantienen esas asignaturas, pero se estructuran a través de 3 áreas de proyectos, ¿vale? 3 áreas en total en primaria. Para llegar a los niños son 3 áreas. Son 3 áreas, o sea, son educación física, arte y ciencia, y luego sí que hay una de comunicación y el inglés. Y tú, como profesor, tienes los contenidos de matemáticas, de lengua y de naturales sociales completamente desarrollados en la ley. ¿Vale? Música, práctica, ese tocho de todos los contenidos sigue siendo grande. Aunque bastante reducido, parece ser. Bueno, el tocho lo he visto igual de grande. Lo que pasa es que a los docentes, aquí viene otro cambio gordo, la programación tiene un límite de folio, la programación de los docentes va a lo funcional, al mínimo, y ahí tienes una hoja como los indicadores, es decir, de cada una de esas asignaturas tradicionales los han resumido por niveles, por cada nivel, en una carilla y media. Quiere decir esto, tú tienes tienes unos contenidos de lengua resumidos como los indicadores, una carilla y media. Tienes que hacer una programación para el centro, que es básicamente una secuenciación temporal, ¿vale? Si quieres profundizar en esos contenidos, o te vas al libro de texto de editorial o te vas a la ley que los tienes desarrollados. Una temporalización, O sea, de toda la vida. ¿estáis hablando de quitarle competencias a las comunidades autónomas? Porque entiendo que esta ley es de ámbito estatal y me estás hablando de concretar los contenidos, ¿no? Claro. Los contenidos O sea, están ya concretados, de los que yo he visto. O sea, que digamos que el currículo va a estar mucho más concreto, ¿no? Claro. Sí, Entonces, aunque luego dice que esto se tiene que desarrollar en las comunidades. Claro.
O sea, quiero decirte Lo que yo no he visto que sigue de las otras, porque es verdad que sigue siendo un tocho, pero no esos cuadrantes y esquemas infinitos. Nada. Que llega un momento que ya te pierdes, no sabes. O sea, fíjate lo que estamos diciendo. Eso ya Estamos diciendo que tú eres un profe, llegas al colegio, te dan unos contenidos por cada asignatura tradicional de 1 folio y medio y te dicen tienes que desarrollarla o bien en proyectos de educación física, o bien en proyectos de ciencia, o bien y encastrarlo, digamos, en una de las 3 áreas. O en arte, o en educación física, o en ciencia. Y luego aparte tiene un área de comunicación y la hora de inglés aumentan, ¿vale? Que están por su sitio, las horas del idioma extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que dicen en una y otra vez en los párrafos. Igual que decían con las tareas integradas. Que los contenidos se apliquen. Pero sigue habiendo conceptuales y sigue habiendo actitudinales. Pero claro, el procedimental, lo que es la aplicación y las capacidades y eso, siguen ahí. Pero desde mi punto de vista acaban con la batalla de sinónimos interminables. Que eso es. Que cada 6 meses nos cambia y no que ahora decir lo mismo. Que en atención a la diversidad, que creo que es el siguiente punto, hablan de lo de. ¿Acuerdas que te estuve hablando? De inclusión e integración. Exactamente. Que dijimos, ¿y si hubieran cogido primero la palabra inclusión? ¿Cuál habría sido el siguiente paso? Pues integración. Integración. Pero como cogieron la palabra integración. Inclusión. Que sabemos que no es lo mismo integrar que incluir. Que integrar es que el niño esté en la clase, pero incluir... de cara a la práctica docente, la diferencia es ínfima. Vamos, ínfima porque un buen docente incluye al alumnado. Claro, Pero lo que querían hacer ellos, incidencia en que el alumnado no solo tiene que estar en la clase, sino que tiene que hacerlo partícipe, que llegue al currículum, que... Claro, evidentemente. Pero ese evidentemente, pues hace que nos varíen en atención a la diversidad. Cada 2 años. Toda la nomenclatura. De hecho, dicen en la ley, dicen síndrome de Lampedusa, que lo hemos buscado y viene. ¿Y es? ¿Qué significa síndrome? Cambiarlo todo para que todo se quede igual. Que eso es lo que hace en la educativa desde que yo tengo las oposiciones. Vamos, cambiarlo todo para que tú sigas en tu clase multiplicando 7 por 8, David, ¿cuánto es? Pero también, perdona, ahora después te lo digo, déjame pensarlo. También te digo que ahí un poco los maestros hemos tenido nuestra culpa, los maestros y las maestras, porque, ¿Por qué? Hombre, porque nos llegan las leyes y muchos... no sé en qué porcentaje, llamémosle 95%, sí. Ni nos la leemos. O sea, estoy haciendo un poco de autocrítica. Entonces, al final, digamos que lo cambian todo, pero al final se sigue dando lo mismo que el año anterior a la ley. O sea, este año hemos cambiado la ley. Es verdad, pero David, también si te cambias la ley cada 5 años, con cosas que tú lees y dices, esto es lo mismo, pero... Mira, es decir, te voy a poner un ejemplo claro. Las DUA. Diseño universal de aprendizaje. Eso ha salido. Eso es este año para un año. Ha salido este año y se acaba en septiembre. Y pasamos de temas a unidad didáctica integrada, a la DUA, que tú dices, vamos a ver, tú le tienes que enseñar a un niño un tema en concreto, claro, y que lo aplique. O sea, que también la batalla está de sinónimo también a los docentes. Estoy de acuerdo contigo en que se deberían de la ley, me da igual, no hay excusa. Pero que también llega un punto en que tú dices, esto es un cachondeo. Claro, no, 56, por cierto. Mi padre... Yo te lo iba a decir, pero es que no me estás dando la entradilla, tío. La ley general de 70 se cambió con la LOSE del 92. Sí, pero desde el 92... ¿qué? 22 años de misma ley. Mi padre, evidentemente, los maestros de esa época, llegó un momento que ya por narices te tiene que saber la ley, porque lleva trabajando 20 años con la misma ley. Pero desde el 92 hasta ahora, ¿cuántas han venido? Pues 3 o 4. ¿Qué pasa? Que la gente ya no se lo toma en serio. Eso es, yo espero que esta ley, porque además en algún lado se explicita que tiene que durar mínimo 20 años, a no ser que los cambios sean justificados científicamente, no me acuerdo de dónde viene ahora. Hombre, que una ley tiene duración para que la gente, para que llegue a los colegios y la gente lo utilice. Los profes, lógicamente, nadie sale los 700 folios de la ley, pero poco a poco lo vas aprendiendo, lo vas integrando en tu manera de trabajar y al final tú lo sabes. O sea, si te cambias la ley cada 2 años, pues no. A ver, ¿levantamos una nueva ampolla? ¿Avanzamos más? ¿Me dejas meter una cuña? Breve, o sea, porque el tiempo se nos come. Primero, esta ley evidentemente tiene que ser aprobada en el Parlamento. Sí, no, pero la van a presentar todos los grupos políticos, amigos, bueno, menos uno, que no va a decir igual. No sé cuál se me puede venir a mí a la mente. Hablabais antes de la polarización, sí. O sea, déjame que desconfíe en este contexto de polarización política que sean capaces los partidos políticos de llegar a un acuerdo. Es que han llegado. Bueno, pues... pero hasta el rabo todos tornos, como dice un amigo mío. Entonces, hasta que no lleguen ten en y cuenta aprueben... que la van a presentar en conjunto las principales fuerzas, hasta donde yo sé, menos una, que no vamos a decir. El borrador está, eso es un hecho. Ahora, yo la verdad es que yo pienso como tú. Pero que aquí hay signos de izquierda y de derecha, ¿eh? Sí, bueno, vamos a... Pero Bermúdez derecha, no...
Nosotros, ya el oyente, ¿vale? Ah. Bien, horarios, señores. Se mantienen los horarios, todo que las comunidades Vamos a trabajar nada educativas... que los martes, ¿no? que las comunidades educativas, que todo eso... Pero lo primero que piensa el docente, no habrá horario partido, ¿no? Dime que no, dime que no. No. Bien, Eso, entonces ya me eso queda es claro. en su mayoría competencia de la comunidad autónoma. O sea, ahí no hemos visto nada que nos llame la atención. Lo que sí, que cambia un paradigma, por ejemplo, en el principio de conciliación familiar. Ah, sí, eso está bueno. Que a mí me ha gustado que lo pongan sobre el tapete. No concreta nada, pero dice... definición del principio de conciliación familiar, donde el foco está en la adquisición de derechos para que los padres y madres trabajadoras accedan al tiempo en familia y no al revés, es decir, no tener como objetivo aumentar el horario de los menores en los centros, sino estructurar un sistema que permita que las familias que aumenten el tiempo juntos. Es decir, si no lo concreta se puede quedar nada, pero de momento están planteando Que la idea de la conciliación familiar es que las familias puedan estar juntas. Vale, eso me parece magnífico. Lo que pasa es que eso ya no depende de educación, sino depende de las leyes laborales y de los convenios. Y me gusta que te metas ahí, Venga, porque amigo. han Venga, hecho... dime. Porque es una ley según parece, mucho más amplia. Mucho más amplia. Han metido, o sea, en el capítulo... Pasa que todavía no está en el capítulo 3 de Principios de Atención a la Diversidad, el capítulo 4, Evaluación y Promoción, que también nos tenemos que detener antes de llegar al capítulo... que llegaremos dentro de un ratito, no sé cuál es, el capítulo de contexto. Y ahí voy a decir cosas ya, David, más fuertes, o sea, quiero decir, insisto en que esto va al barro, ¿eh? O sea, nos vamos a tirar al barro cada vez que avancemos más. Yo, permíteme que dude. Bien. Y más en este aspecto. Seguimos. No pasa nada. Vale. Tenemos más. Adelante. Tenemos más. Estamos en el capítulo, en artículo 9, hemos terminado el horario, que solo hemos destacado lo que más nos ha llamado la atención, que era esa frase de conciliación familiar. Y ahora vamos a... Yo de todas formas me sigo quedando con lo de séptimo y octavo, ¿eh? Como más... Bueno, y el infantil. todavía no, Sí, espérate que todavía va a llamar. Vale, Evaluación y Eso es lo promoción. mejor también, de lo que he visto. De evaluación y promoción pasa un poco como la ley del 15 de enero de este año. En evaluación y promoción vuelven a definir instrumentos de evaluación como en el 15 de enero, que eso es nuevo. Es decir, la evaluación ahora sí se meten en qué técnicas o qué instrumentos se pueden utilizar. Y también vuelven a decir que son variados y el párrafo exacto, el objetivo es valorar capacidades, actitudes y conocimiento del alumnado, no la reproducción de contenidos conceptuales o la capacidad del alumnado de dominar un determinado método de evaluación. Y yo entiendo que no se trata de hacer exámenes escritos de preguntas cortas o largas, sino de aplicar métodos que permitan comprobar si el alumnado ha aprendido o no. Es decir, y los instrumentos son los de siempre. Escalas de observación, no sé cuánto. Nosotros en nuestro cole tenemos un montón, y para que dejar constancia de que no solo está el examen, que es, por supuesto también sigue, pero que hay mucho más otra forma de evaluar, que hay alumnos que lo pueden demostrar de una forma u de otra, sobre todo en primaria. Y eso a priori parece que no es un cambio muy grande, pero lo es. Sobre todo en primaria, tú lo has dicho, porque si tú tienes 30 y pico alumnos en secundaria, la cosa se complica. Claro, pero además eso sería otro podcast. Exactamente. Porque entonces... La ratio no viene nada así tan explícito, ¿eh? Venga, Se desarrolla. Capítulo 6. Vamos a hacer que David se ponga las manos en la cabeza. Medidas de apoyo al profesorado. Pero solo una. Solo una. Ah, sí. Bueno. Para aclarar a los oyentes, el problema es que se ha salido el hombro. No penséis nada raro, ¿vale? No penséis absolutamente nada raro. Tiene un cabestrillo. Pero seguimos. Capítulo 6, medida de apoyo al profesorado. ¿Te acuerdas el bombazo? El bombazo. Dice, impulso de la investigación, experimentación e innovación educativa, identificando la creación de equipos de profesores y profesoras, así como la colaboración con universidades, colaboración con las universidades y otras instituciones, organizaciones y entidades. No, pero eso, más o menos, yo me refería a el apartado E. E. El sistema de gratuidad profesorado en todos los eventos de índole cultural, políticos, privados y privados que se desarrollan en el territorio nacional. Político no, público. Quiere decir... ¿Que voy a ir a los conciertos de U2 gratis? Público, sí, público. No, bueno, Sí. a lo mejor. Yo entiendo que Yo no sé si es el de U2, pero producciones culturales, a lo mejor tienen que ser las producciones culturales, no sé si será las del Estado o lo que sea, pero que los profesores vamos a tener acceso. Que la DIPA te va a abrir puertas. ¿Te va a abrir puertas? Como ahora. Maravilla. Te va a abrir puertas. ¿Por qué? Hombre, Porque de música, efectivamente. hombre, yo voy gratis. Exactamente, si es profesor de música. Bueno, yo de educación física podía ver Betis gratis. No lo sé, David, pero ¿somos o no transmisores de cultura? Sí, hombre. ¿Pero al colegio le viene bien que tú vayas a ver Betty y tú te guste el deporte? ¿No? Hasta cierto punto. Yo creo que sí le viene bien ¿Sí? al niño. Hombre, creo que le viene bien. Bueno. Es como si cuando tiene un maestro de música que no le gusta la música. Pues entonces tú tienes que formarte. En cualquier caso, saber lo que pasa abren la de tu puerta asignatura. que los docentes, no, pues seamos partícipes, o sea, es como que te dan palos para que vayas a eventos culturales. Exactamente.
Que si no vas es porque no quieres, porque no te gusta, no te interesa. Si te interesa, puedes. Yo lo veo súper guay. Bueno, aquí no aunque yo dudo mucho que esto se acabe concretando en que tú vayas gratis no, pero, y yo vaya a ver un rol en estos sí, eso está no claro. mucho. Pero no, al final pues se acabará concretando en descuentos como ya tenemos, pero a un nivel, entiendo que superior, creo, ¿eh? Hombre, superior no es difícil, ¿sabes? Sí, hombre, porque menos imposible. Era una cosa, Sí, bueno, sí. de hecho yo estaba en Estados Unidos y con la dipa ¿Cómo? de aquí decía, sí, porque yo estaba en Estados Unidos un año. Con la dipa de aquí yo decía, y le enseñaba, y decía, venga, y entraba en museos. Y aquí no. Yo, por ejemplo, tengo que decir que este verano estuve en las cuevas de Nerja y dije, oye, que tengo la dipa, pues los maestros, dice, sí, es el mismo dinero que vas a pagar por cualquiera. O sea, que no Pero descuento bueno, ninguno. yo es que Rafa, aprovechando que dice que era de Estados Unidos, es que no lo sabéis, pero yo también estuve en Estados Unidos trabajando un año en Texas. Y yo con mi carnet del cole tenía descuento en los restaurantes. ¿A que no lo sabéis? No. Pues no en todos, pero en muchos sitios. Y bueno, y para ir al baloncesto y para todo eso había descuento. Descuento del 10%, lo que sea, pero bueno, que yo, no sé. Yo decía Te incentivan a hacer cosas. que luego pegan tiros y eso, pero que... Pero te hacen descuento. pero te hacen descuento también. Entonces yo, a ver... Eso bien. se pone en la balanza ya. Tú pones la balanza, esquivar balas y pagar un poquito menos y las cosas como son. Bien, bueno, vamos ahora ya, lo que estamos diciendo, David, es el capítulo 7, lo del contexto, ¿vale? Ahí vienen cosas parecidas a las que hemos dicho, saltamos de lo de medidas de apoyo al profesorado y define el contexto, que es una cosa que es lo que, bueno, es largo de leer, pero vamos, yo lo resumo. Dice que las leyes, hasta ahora han sido leyes educativas, que lo que han hecho es leyes de colegio, o sea, leyes de centros de educación, leyes de secundaria, de los institutos secundarios, pero ahora se han sentado y han dicho, bueno, todo lo que influye en la educación tiene que estar aquí, reflejado de una manera o de la otra. ley a la sociedad entera. Que la educación no es solamente los colegios, la educación es todo, para los niños y para los adultos. ¿Qué influye en la educación de un niño? Vale, estamos hablando de Medio escuelas de- deportivas, se me viene a mí a la mente. Deportiva, Reglas, ¿no? medios de comunicación. Conservatorio de música, por ejemplo. No, y- medio de no, eso Eso ya, por David, supuesto. creo que ya está en la ley Pero antigua, lo que pasa es que yo siempre redes me leo sociales, Pero el hecho de redes sociales, el hecho de familias. se tiene que elegir, bueno, familias, se tiene que legislar para que las redes sociales se adecúen a las necesidades educativas del país. O la televisión, ¿no? Tú no puedes X programas de televisión. Cuando yo era chico, los programas de televisión, pasa que ahora es mucho más abierto, pero de ciertos temas no se daban a la hora que lo veían los niños. Y ahora sí. Bueno, Por eso. se supone que no, se supone que eso está también legislado. Otra cosa es que se cumpla. Pero o no no. está desde una Mira, por perspectiva educativa como aquí. El- se propone que se va a el- legislar eso desde la perspectiva de la educación. Por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, dice todo programa de producción que esté al alcance del alumnado debe promover o ser coherente con los objetivos educativos definidos en la ley. Que la ley es el nombre de la ley, que ya entraremos en eso porque también tiene miga. Recordemos que ha sido diseñada por todos los partidos políticos y en ella se refleja un único y abierto interés común que emana de la Constitución y la Carta de los Derechos Humanos. Entonces, entiendo que en horario de niños o programas al alcance de los niños, si claramente entra en contradicción con los objetivos educativos, la ley de educación tiene que actuar. Claro. Simplemente, tiene que actuar. O descargar juegos para las tablets de los chiquillos que no sean apropiados para... Pues tiene que poner una norma que, gracias a la ley de educación, regule ese tipo de juegos. No sé cómo lo hace, pero... No, por ejemplo, familias. Viene a decir que las familias, cuando un niño académicamente tiene problemas reiterados, la familia también se evalúa en forma de asesoramiento. Exacto. Es decir, ahí se van a crear como plazas, se lo dice como un cuerpo de inspección o algo así, que orienta, supervisa, se coordina con servicios sociales, se desarrollan estrategias en relación a los resultados académicos y su bienestar socioemocional, con las acciones educativas del entorno familiar. ¿Qué quiere decir esto? ¿O hemos entendido, Rafa y yo? Que si un niño te está suspendiendo y yo le pongo las notas al niño, pues al final con la familia también hay que informarle de qué se hace bien o se hace mal, porque si el niño está todo el día en la calle sin ningún tipo de orientación o lo que sea, pues al menos que pues deja por escrito que eso Que es parte de la causa del fracaso escolar y que la familia está mucho más implica en la educación de los niños que nosotros los profes. Recordad, capítulo 7, contexto. Ahí va a haber... es necesario que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo. Es imprescindible. Porque si no, la derecha puede interpretar que le están haciendo no sé qué a su forma de pensar y la izquierda va a interpretar que le están haciendo no sé qué a su forma de pensar. Pues Con lo cual, o se ponen de acuerdo y hacen un pacto por la educación, que es lo que de verdad creo que le conviene a cualquier país, A los que nos conviene, ¿no?
Porque si no es imposible avanzar al final con los intereses políticos. Entonces yo lo veo... Hay muchas cosas que no sabemos muy bien cómo se van a desarrollar porque lo vemos complicado, pero lo que yo veo aquí es que Lo revolucionario es... El norte de la ley, en mi opinión, es excelente. Es decir, tú, un niño que no va bien en lo académico, ¿solo vamos a evaluarle en el colegio? Si no va bien en lo académico, alguien tendrá que decir... Porque los maestros sabemos perfectamente lo que pasa. Claro. Porque conocemos siempre a los niños, sociales, a la familia, lo que ven en la tele... Las escuelas de por la tarde deportivas también se tienen que implicar, en fin, en ese tipo de historias, ¿no? Pero decía Rafa que el norte de la ley es excelente. Sí. Yo creo que el norte de la LOCSE, por ejemplo, supuso un gran avance y el norte era buenísimo. Es que otra cosa es que no se aplicase todo lo bien o no se pusiera todos los medios suficientes para que se desarrollase como debería. Claro, era un pedazo de ley por mucho que la crítica la LOCSE fue un avance, me parece a mí. El problema, uno de los problemas de la LOCSE, y que nos hemos saltado en el capítulo 6, la medida de apoyo, que no hemos centrado en la gratuidad de ir al cine. Lo que más nos ha llamado la atención. Pero en la medida de apoyo al profesorado, por ejemplo, se redefine el horario de obligada permanencia en el centro. Bueno, que, la universidad, que se dedica a formación. Claro. Básicamente, formación y creación de protocolos de profesorado. Y equiparan con salud, con los médicos. Sabéis que los médicos se reúnen cada 2x3 y los protocolos se van actualizando. Y cuando un niño llega al hospital, si ya los protocolos han cambiado, ya no se da Darcy. Claro. Pues es algo así lo que quieren hacer. Yo creo que esa es la red que han creado para que no pase como con la LOCSE. Claro, la LOCSE es decir, nosotros los martes por la tarde fundamentalmente es formación. Y... Vale, se me viene a la mente. ¿Y, sí. ¿Y qué pasa con la burocracia? Bueno, ahí tienen no sé si ya en el preámbulo, o sea, se supone que se reduce y como ejemplo están las programaciones, que tienen límite. Son secuenciaciones de temporalizaciones, básicamente, y metodología, punto final. Ten en cuenta que la ley han estado maestros redactándola. Entonces yo pienso que... Bueno, las programaciones tal y como están planteadas la ley ahora, tampoco están tan mal planteadas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos leemos lo que dice la ley y copiamos y pegamos, pero las programaciones no... Tal y como están bueno, pero yo no sé, es evidente que una programación debe haber y tú tienes que planteártela, pero algo que no se lee nadie... Pero cuidado, eso no, ¿eh? Pero una programación de 50 folios... Pero es que cuando hablo de burocracia no me refiero únicamente a la programación. Estamos hablando de todo el papeleo que se hace. ¿Cuántos informes puede hacer un tutor de sexto, por ejemplo, antes de que un niño vaya al instituto? Tú lo sabes bien, Rafa. Una barbaridad. O por ejemplo, el cómo se crea un consejo escolar. No me creo que no haya una forma más simple. No me lo creo. No. O sea, no me lo creo. Me puede venir el que lo ha inventado y decirme, sí, porque hay que tener en cuenta. Y digo, bueno... ¿Tú sentarse a pensar un rato? Vamos a sentarnos, Guillo. Sí. Porque es que no puede ser 28.000 pasos para un consejo escolar de un colegio. Pero bueno, todavía ahí te puedo admitir que diga, bueno, pues eso lo va a ser director y que está liberado para eso. Vale, te lo compro. Pero para un maestro, joder. Si verdaderamente está tirado para adelante, que yo he encontrado el párrafo de la intención de reducir burocracia. Yo no sé, porque además que el tocho es tan grande que ahora mismo no, pero lo he leído. En el tema de la LOCSE, cuando hablamos con Pedro, nos estuvo explicando cuál era uno de los grandes causas de que la LOCSE no había tirado para adelante bien, y él ponía el acento, no sé si nos escucha y estará de acuerdo con lo que estoy diciendo, en la escuela de magisterio, ¿no? Porque la escuela de magisterio no enseña, o sea, la ley cambió en los colegios, pero luego la escuela de magisterio... universidades. En la universidad se quedó como estaba y nos ha seguido enseñando a nosotros como se enseñaba con la ley del 70. O sea, la universidad decidió no cambiar. Pero entonces es una ley que ya nace muerta. Yo confío que en este caso, cuando esto pase, la universidad de magisterio dé un cambio y se adecua a los tiempos modernos. El enfoque de la evaluación de las familias, que estoy aquí encontrando por aquí, dice que tendrá un enfoque preventivo y formativo, que se creará un cuerpo docente o de inspección, que servirá de apoyo y de enlace con servicios sociales. En fin, me parece súper interesante. Y bueno, básicamente creo que es poderoso esto, ¿no? O sea, el cambio es... Nosotros... Creo que es irle más en profundidad y darle más vuelta, pero el cambio que plantea... No sé si vamos a llegar los primeros, de luego, al que nos esté escuchando, pero bueno... Esto va a dar muchísimo que hablar, ¿eh? Esto está en la tele ya. Sí. Y nada, pues agradecer el ratillo que hemos echado aquí, ¿no? Claro, aquí a David Fenoy, que viene enfermito el pobre. El tío. Tenemos programas pendientes, como el de Tony que hemos dicho. Hemos hablado con profesores de la universidad que también vamos a echar un ratito, ya los tenemos cerrados. Sí, el siguiente va a ser el libro de texto, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Con casi total seguridad. Bueno, tendremos que hablar de dentro de ¿cuántas temporadas? Dependiendo de lo que consideremos por temporada, ¿no? Exactamente. Os recordamos que esos mails los hemos recibido, los 2 o 3 que hemos recibido, de los que estamos hiper orgullosos, en despacheandoagusto@gmail.com, que esto es Educación Sur, y que nada, que esperemos que hayáis echado
un buen ratito. Terminamos con esta pregunta y cerramos el programa. ¿Tan difícil sería?